hubiera sido más diligente, los hubiera consolidado con mayor capacidad, facilidad, a través de un ¿qué? De un grupo bíblico. Y eso me hace acordar que cuando se trabaja con grupos bíblicos, tuvimos la experiencia en Madrid, también en Los Llanos, de hacer grupos bíblicos en los parques. En Madrid había un líder, cuando empezamos con los grupos bíblicos, que trabajaba con muchachos con problemas de adicción a las drogas. ¿Y saben que no los llevaba a ninguna casa? ¿Y sabe por qué no los llevaba a una casa? Porque podían desaparecerse cosas de la casa. Entonces él dijo: Señor, dame una estrategia, yo quiero hacer un grupo bíblico con estos muchachos que tienen problemas de drogas. Y el Señor lo guió y terminó haciendo un grupo bíblico en un parquecito debajo de unos árboles. Allá a las 3, 4 de la tarde, los sábados se reunía y alcanzaba a reunir a 5 o 7 muchachos con problemas de adicción a las drogas. Y ahí duraban 1:30, 2 horas, cantaban y les entregaba unos Nuevos Testamentos y hacía el grupo bíblico en un parque bajo unos árboles los sábados. O sea que cuando hablamos de grupos bíblicos, no podemos limitarnos sencillamente ¿qué? A las casas. Es donde podamos reunir personas. Y ahora les compartí a algunos líderes que vamos a implementar unos grupos bíblicos virtuales, donde vamos a reunir de manera virtual 5, 4, 10 personas, de manera virtual, adorar al Señor y también estudiar la palabra del Señor de manera que virtual. Debemos usar todos los medios para que la palabra de Dios corra y el nombre de Dios sea que glorificado. Entonces, ¿qué es un grupo bíblico? En primer lugar, es una estrategia que bíblica. Hechos 5:42. No surgió de ningún líder contemporáneo ni de un pastor, surgió dentro de la iglesia del primer siglo debido a una necesidad que había de esa iglesia creciente donde se convertían de a 5,000, 3,000 personas y vieron la necesidad de congregarse no solamente en el templo sino en las casas, en pequeños grupos para exaltar y estudiar la palabra de Dios, para ser edificados en la fe. Pero también el grupo bíblico es una red de pesca. Hechos 10:27. ¿Por qué digo que es una red de pesca? No es solamente una estrategia bíblica. Hechos, capítulo 10, versículo 27. Leamos conmigo, por favor, el texto. ¿Qué dice Hechos 10:27? Y hablando Pedro con Cornelio, cuando Cornelio salió a recibir a Pedro, que llegó a la casa de Cornelio, dice, y hablando con él, entró a la casa de Cornelio y halló a muchos que se habían que reunido. ¿Quiénes estaban en la casa de Cornelio? Versículo 24 que leímos, dice, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y ¿qué? Y amigos más íntimos. Entonces, ¿qué es un grupo bíblico? Es una red de pesca. Ahora, tengamos cuidado, porque lo que empezó como una estrategia sana para edificar la iglesia, en este tiempo por algunas presiones que ponen algunos líderes sobre los que ejercen el servicio en los grupos bíblicos, ya se ha desviado del propósito. Porque, escuchen bien, el grupo bíblico es una red de pesca. ¿A quién vamos a invitar o quiénes deben asistir a los grupos bíblicos? ¿Para qué se implementan los grupos bíblicos en las casas? Para alcanzar a los perdidos, para alcanzar a los que no conocen a Jesús. ¿Por qué? Porque si invitamos a una persona nueva al templo, inmediatamente ¿qué va a decir?
no voy, porque inmediatamente relacionan el templo con cambio de religión. Entonces, lo invitamos directamente al templo, ¿y qué pasa cuando lo invitamos al templo, a un nuevo? No, porque es cambiar de religión, lo asimila de esa forma. Pero si invitamos a un nuevo, a nuestro vecino, a nuestro compañero de trabajo, a compañero de estudio, lo invitamos a nuestra casa donde vamos a tener un devocional y a orar a Dios, es más fácil que él o ella vaya a nuestra casa que venir al templo, el nuevo. Yo estoy trabajando porque quiero abrir grupo bíblico en la casa. Y estoy mirando cómo llego a los vecinos. Y hay un vecino pegado a la casa que el hombre no habla con nadie. Yo no sé cómo conquistó a la esposa, porque el hombre no habla ni con los celadores. Él sencillamente sale de la casa y entra al carro, lo prende y se va. Nunca lo ve uno hablando con nadie. Y yo queriendo abordarlo, ¿cómo hago? Queriendo empezar a acercarme a él para hacer un trabajo para cuando abra el grupo bíblico, llevarlo al grupo bíblico en mi casa. Y yo decía, este hombre es complicado llegarle a él, pero ayer Dios me dio la oportunidad de acercarme a él. Y empezamos a hablar y ya lo tengo ahí. Pero si lo invito directamente al templo, va a decir no, porque voy a cambiar ¿de qué? De religión. Pero si lo invito a mi casa, es más fácil, porque el grupo bíblico es una red ¿de qué? De pesca, donde vamos a alcanzar los que no conocen a Jesús. El problema es que los grupos bíblicos son una estrategia muy efectiva, muy buena para alcanzar los nuevos. El problema es cuando hay tanta presión de números, de metas, y algunos de grupos bíblicos resultan invitando a otros evangélicos y llenan el grupo bíblico no de nuevos, sino de ¿qué? De evangélicos de otras iglesias. Ahí sí ya es diferente. Porque no es para los evangélicos de otras iglesias. ¿Para quiénes son los grupos bíblicos? Para los que no conocen ¿a quién? A Jesús. Es ese puente entre la comunidad y el templo para que la comunidad, el vecino, el amigo, el compañero de trabajo, el familiar lleguen a conocer a Jesús. ¿Quiénes estaban en la casa de Cornelio? ¿Qué dice la Biblia? El versículo 24, Cornelio los estaba esperando. ¿A quiénes había invitado Cornelio? ¿A quiénes? A la familia y a los amigos más que íntimos. ¿La familia de Cornelio era cristiana? No. A los parientes y amigos más que íntimos. No conocían. Pero ahora están en la casa de Cornelio y allí en la casa de Cornelio Pedro llegó a predicarles. Yo me convertí en un grupo bíblico, gloria a Dios por eso. Llegaba de paso. Yo en esa época trabajaba dentro de un gremio muy pesado y recuerdo que llegaba a Casillas y cada vez que llegaba a Casillas me quedaba en la casa de mi hermana porque me daba pereza quedarme en un hotel. Y recuerdo que llegaba a la casa de mi hermana y un lunes llegué a la casa de mi hermana, iba de paso a quedarme. Y me dice Carmenza, menos mal que llegó, porque esta noche le tocó asistir al grupo bíblico. Ni modo de escabullirme, era la anfitriona, era el grupo bíblico ahí. Y ahí, en esa noche, 7 de la noche, llegó el pastor Antonio a dirigir el grupo bíblico. Mi hermana salió como a las 6 a invitar a algunos vecinos al grupo bíblico. Y esa noche, en la casa de mi hermana, en ese grupo bíblico, recibí a Jesús como Señor y ¿qué? Y Salvador. Y algo sucedió a partir de ese momento que recibí a Jesús como Señor y ¿qué? Y Salvador.
Estoy seguro que yo no hubiera llegado directamente al templo, pero fue en esa casa donde se reunieron mi hermana, mi cuñado, mis sobrinos y unos vecinos, donde yo tuve el privilegio de conocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Por eso creo que los grupos bíblicos es una red de ¿qué? De pesca, para alcanzar a los que no conocen a Jesús. Así como sucedió allí en la casa de Cornelio, dice la Biblia que entró Pedro y halló que Cornelio había convocado a la familia, a los parientes y amigos que más íntimos. No lo llevó a un templo, lo llevó a la casa. Y allí en la casa de Cornelio están reunidos, esperando que llegara Pedro. Y cuando llegó Pedro, empezó Pedro a predicarles la palabra del Señor. Ahora, cuando hablo de grupo bíblico, hablo de la esencia, no de la estructura, porque ahí viene la otra parte, que muchas veces hay una estructura tan fuerte, tan rígida, que se vuelve una carga, el grupo bíblico. Yo recuerdo cuando implementamos grupos bíblicos en Madrid, que fui a capacitarme toda una semana con el pastor Edmundo Guillén de Lluvia de Gracia de Guatemala. Ellos trajeron la proyección de Corea y la implementaron en Guatemala. Fue el primer país centroamericano que implementó grupos bíblicos. Fue la iglesia Lluvia de Gracia, donde el pastor Edmundo Guillén. Y recuerdo que vino a Colombia a dar unas capacitaciones sobre grupos bíblicos. ¿Por qué lo trajeron a Colombia, Asamblea de Dios? Porque la iglesia Lluvia de Gracia pasó de tener 200 personas en corto tiempo a tener más de 5,000 personas. Entonces hubo un crecimiento muy rápido. Y eso llamó la atención a los directivos del concilio para traer a capacitar, a través de dar la capacitación a través del pastor Edmundo Guillén a los pastores. Y recuerdo que en esa época la estructura era tan fuerte que a los creyentes terminaba quemándose dentro de esa estructura, porque era reunión tras reunión, planeación, mes de supervisores, mes de líderes, mes de equipo de trabajo, y solo reuniones durante toda la semana. Se implementaba esa estructura, pero terminaba la gente quemándose, reventándose, porque era demasiada ¿qué? Estructura. No hablo de esa estructura, hablo de la esencia del grupo bíblico, donde de manera sencilla, práctica, se reúnen en las casas para cumplir dos propósitos: adorar, exaltar a Dios y enseñar la palabra del Señor. Y eso deja resultado, eso deja crecimiento, hace que el vecino que no vendría al templo por primera vez, vendría de uno al templo, iría a una casa, a un hogar sencillo, a un lugar, a reunirse con otros, a estudiar la palabra y que oren por él o por ella. Por eso es una red de pesca. Pero escuche bien, en tercer lugar, el grupo bíblico es un semillero de líderes. ¿Es un semillero de qué? De líderes. ¿Dónde se forman los líderes? En los grupos bíblicos. Yo empecé predicando en un grupo bíblico y todos en la iglesia donde yo me convertí surgió una cosecha de ministros del Señor y todos comenzamos en grupos bíblicos predicando. Ahí comenzó Antonio Walteros, ahí comenzó Elmer Benjumea, ahí comenzaron muchos de los que hoy en día están sirviendo al Señor. Un hermano de la iglesia hace un tiempo, ya no está para que no sospechen de nadie, me empezaba a decir todos los domingos, se me acercaba, terminaba el culto del que él viniera, fuera el de 8 al de 10, y se me acercaba y me decía: pastor, ¿cuándo me pone a predicar un domingo? Y siempre me decía eso: quiero predicar un domingo, me siento preparado para predicar un domingo. Yo le dije: hermano, lo puse a predicar como 3 veces en un grupo bíblico
donde habían 10 personas y a los 2 meses ya no habían sino 2. Entonces ya imaginarán por qué. Pero él quería predicar ¿en dónde? En el templo. Qué bueno, porque cuando vemos el grupo bíblico como un semillero donde van a surgir los predicadores, donde van a surgir los adoradores, es un lugar donde se prepara el liderazgo, es una cuna para predicadores, es un semillero para adoradores. Es donde se empieza a surgir el liderazgo. Es donde los hermanos y hermanas y aún los niños pueden servir a Dios con todos los dones que Dios les ha dado. Es cuando hay los grupos bíblicos, florece el ministerio. Salen, surgen nuevos ¿qué? Líderes. Nuevos adoradores, nuevos predicadores. Es allí en las casas, en esos grupos, donde Dios empieza a levantarlos para gloria y alabanza de su nombre. Entonces, qué importante es que no solamente estamos ganando a través del grupo bíblico, sino que también a través del grupo bíblico se están levantando este semillero de líderes, de siervos y siervas de Dios para servir, cabe la redundancia, al Dios que hizo ¿qué? Los cielos y la tierra. Allá es donde empieza a perder el temor para predicar. Allá se empieza a formar el predicador de la palabra, donde empieza a dirigir la alabanza, la adoración, 2, 3 coros. Y ahí empieza Dios a levantarlos, a levantarlos, a levantarlos. Y por último, dije que no me iba a demorar. Y por último, el grupo bíblico es un foco de avivamiento. Entonces, en primer lugar, ¿qué es un grupo bíblico? Es una ¿qué? Estrategia bíblica. Segundo lugar, ¿qué es un grupo bíblico? Es una red de pesca donde alcanzamos los nuevos. Tercero, ¿qué es un grupo bíblico? Es un semillero para formar nuevos líderes. Y cuarto lugar, ¿qué es un grupo bíblico? Es un foco de avivamiento. Y me explico aquí qué es avivamiento, para que no vayan a confundir el término. ¿Qué está sucediendo? Entremos al texto. Pedro está en la casa de Cornelio. Cornelio ha reunido a sus amigos, parientes, allí para esperar a Pedro, que Pedro iba a darle la palabra. Y todo fue guiado ¿por quién? Por Dios, porque un ángel le habló a Cornelio. Escuche bien, un ángel le habló a Cornelio. Y mientras Pedro estaba orando en Jope, a 50 kilómetros de donde estaba Cornelio, Pedro subió a orar al día siguiente y el Espíritu le habló a Pedro y le dijo: no te rehúses. Primero Dios le mostró una visión y luego Dios le dice a través del Espíritu: no te rehúses de irte con los hombres que vienen a buscarte, porque yo los he enviado. Mire cómo Dios tiene conectado a Cornelio y a Pedro. ¿Por qué? Porque había un propósito de Dios para que Pedro llegara a la casa de Cornelio. Y cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, encontró aquel número de personas reunido en la casa de Cornelio, y Pedro empezó a predicarle la palabra de Dios a los que estaban allí reunidos. Ahora, los grupos bíblicos es para predicar la palabra, no para otras cosas. El propósito principal del grupo bíblico es predicar la palabra ¿de quién? Del Señor, sembrar la semilla. Y Pedro empezó a predicarle la palabra. ¿Y qué dice? Hechos 10:44, léalo conmigo. ¿Qué sucedió en esa casa, hermano? ¿Qué sucedió en esa casa? Mire lo que dice, léalo duro conmigo. ¿Qué dice? Y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo, ¿qué dice la Biblia? Cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Qué sucedió en la casa de Cornelio? Se llenó de la presencia del Espíritu Santo. Yo he estado orando, hermanos, escuchen bien,
he estado orando por Mosquera y por Funza y le he dicho: Señor, queremos tener un grupo bíblico en esa urbanización, en ese barrio, en ese sector que es donde hay bares, donde hay cantinas. Queremos tener grupos bíblicos porque donde dos o más hermanos se reúnen a buscar, a adorar a Dios, allí la presencia de Dios desciende sobre ese lugar, y al descender la presencia de Dios sobre ese lugar, el ambiente es transformado por el poder de Dios. Eso sucedió en la casa de Cornelio. Hubo un avivamiento en la casa de Cornelio. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y yo decía: wow, será diferente Mosquera y Funza. ¿Cuántos quieren ver a Mosquera y a Funza transformados por el poder de Dios? Qué diferente fuera que en cada barrio, en cada urbanización, hubiera un grupo, un remanente de hermanos en las casas, adorando y buscando al Rey de Gloria. Cuando se adora y se busca a Dios, la presencia de Dios desciende sobre ese lugar. Y ese lugar es impregnado de la presencia de ¿quién? Del Señor. Y no solamente ese lugar, sino todo el entorno es impregnado y transformado por el poder de Dios. ¿Qué sucedió en la casa de Cornelio? Un mover de Dios, un derramamiento del Espíritu Santo. Y en esa casa se encendió un avivamiento para la gloria de Dios. Eso se necesita en todo Mosquera y Funza. Eso se necesita. Salir de las cuatro paredes del templo. Y por eso la iglesia del primer siglo fue tan efectiva, que impactaron todo el mundo conocido. En menos de 100 años impactaron todo el mundo conocido. ¿Y sabe por qué? Porque no se limitaron al templo, sino que también en las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Era una iglesia dinámica, una iglesia que alcanzaba las almas, una iglesia que impactaba los territorios, una iglesia que transformaba el entorno. Hoy en día nosotros tenemos masificación, pero no transformación. Hay diferencia entre masificación y transformación. Escuche bien. De pronto se pueden reunir mucha gente en un lugar, pero más que los que se reúnen en un lugar, tenemos que preguntarnos qué tanto se ha transformado el entorno de esa ciudad o de ese lugar. Finalizo con algo. Y a eso debemos apuntarle a Mosquera y a Funza. Mi oración ha sido estos días, he estado caminando por Mosquera y Funza. Y he estado orando: Señor, levanta familias en esta urbanización, en este barrio. Ayúdanos a inundar a Mosquera y a Funza de grupos bíblicos. Y a la medida que vayamos inundando a Mosquera y a Funza, la palabra de Dios va siendo predicada, correrá la palabra del Señor y el reino de las tinieblas se irá disipando por el poder de la palabra del Rey de Reyes y ¿qué? Y Señor de Señores. A la medida que los creyentes van a empezar a orar en las casas, a hacer los grupos y a orar y a invocar el nombre de Dios, las cantinas, tabernas se empezarán a cerrar. Esos lugares donde ha habido muerte, asesinatos, atraco, consumo de drogas, expendio de drogas, se empezarán a cerrar porque el mundo de las tinieblas no podrá resistir el poder y la presencia de Dios. Dice la palabra del Señor: porque la luz prevalece ¿sobre qué? Sobre las tinieblas. Y como iglesia estamos para eso, más que para llenar un lugar, para transformar todo el territorio donde Dios nos ha puesto. Es impresionante porque si usted hace un estudio sobre un territorio de Guatemala que llama Amolonga, solamente para que lo piense. En Amolonga, la iglesia, se dice que Amolonga era uno de los sectores más peligrosos. Habían homicidios todos los fines de semana, violación de niñas, hurto, cada 3, 4 negocios una taberna, un prostíbulo. Y la iglesia empezó a orar, pero también empezaron a orar por las casas, los creyentes. Dios empezó a transformar a Amolonga.
porque los habitantes se empezaron a convertir a Cristo. Entonces las cantinas empezaron ¿a qué? A cerrar. La drogadicción se empezó a extinguir. Los homicidios empezaron a menguar. ¿Y sabe por qué? Porque la iglesia salió de las cuatro paredes y empezó a impactar todo el territorio. Necesitamos orar a Dios y que se unan conmigo a la oración. Señor, queremos llenar a Mosquera de Afunza de grupos bíblicos. Que en cada rincón de Mosquera de Afunza uno pueda pasar y escuchar que en esa casa, en ese barrio, en esa urbanización se está honrando al que vive y reina por los siglos de los siglos, y a la medida que lo vayamos haciendo, Dios va a empezar a transformar todo este territorio para la gloria y la alabanza de su nombre. Pero necesitamos hacerlo. Eso funcionó en el primer siglo y sigue funcionando en el siglo XXI y funcionará hasta cuando Cristo venga por su iglesia. Porque no solamente funcionó para los apóstoles, sigue funcionando en este tiempo. Así que vamos a orar. Y usted no solamente va a orar, sino le va a decir: Señor, yo abro las puertas de mi casa. Yo voy a decirle: Señor, yo voy a dejarme usar por ti para predicar en un grupo bíblico. Señor, me voy a dejar usar para llevar personas nuevas a un grupo bíblico. En lugar de quedarme los sábados viendo el partido de la Champions, viendo el programa de la novela no sé qué, voy a ir a un grupo bíblico y voy a llevarme un invitado, una invitada. Y cuando ese invitado o esa invitada reciba a Cristo, entenderé por ese invitado y esa invitada que está recibiendo a Cristo que hay fiesta en el reino de los cielos por un pecador que se arrepiente. Entonces vamos a meternos dentro de esa proyección de los grupos bíblicos. Vamos a comprometernos con la extensión del reino de Dios. Y Dios se encargará de transformar a Mosquera de Afunza para gloria y alabanza de su nombre. Y aún les decía que virtualmente vamos a diseñar una estrategia para que aquellos que están fuera de Mosquera de Afunza también alcanzarlos a través de los medios virtuales. Pero la intención es que la palabra de Dios corra y el nombre de Dios sea ¿qué? Glorificado, que las almas sean salvas y que el reino de Dios sea implementado en el corazón de los hombres. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Póngase sobre sus pies y vamos a orar. Escuche bien. Hay personas que tienen prejuicio de abrir la puerta de su casa para un grupo bíblico. Y uno de los prejuicios que piensan es que tengo una porcelana bonita, ¿qué tal que venga un niño y me la rompa? O me daña los muebles. O de pronto algunos dicen: es que mi casa no está totalmente terminada, está en obra gris, me da pena que vean mi casa. Y por eso se abstienen a abrir la puerta de su casa para un grupo bíblico. Me gustaría que usted hiciera un estudio de lo que sucedió con la casa de un hombre en el Antiguo Testamento cuando llevaban el arca a Jerusalén, que los bueyes tropezaron y que Usa extendió su mano para que la arca no cayera y Usa murió. Y a raíz de eso el rey David dejó el arca en la casa de una familia. Y esa casa, el arca duró 3 meses en esa casa. Y haga un estudio qué sucedió en esa casa durante esos ¿qué? 3 meses. La Biblia dice literalmente: y Jehová bendijo la casa de Obed-Edom a causa del arca de Dios. En una casa donde se le abre la puerta a la presencia de Dios y a la predicación de su palabra, Dios bendice esa familia y esa casa.
no solamente el entorno, sino bendice esa familia y esa casa. Veamos como una ¿qué? Bendición. Por eso comencé diciendo la bendición de los grupos bíblicos en las casas. Porque es una ¿qué? Bendición. Una bendición. En mi conjunto sería una bendición tener un grupo bíblico. En cada barrio, una bendición tener un grupo bíblico. Vamos a orar. Y el próximo año los grupos bíblicos no serán una parte más de la iglesia. Será una iglesia basada en grupos bíblicos. Una congregación basada en grupos bíblicos. O sea que todo gira en torno a ¿qué? A los grupos bíblicos. Y todos los días los creyentes de la congregación Asamblea de Dios de Mosquera se congregan en las casas y en el templo para ganar almas, para exaltar y honrar al que vive y reina por los siglos de los siglos. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por la palabra. Dios, te doy gracias porque tu palabra nos enseña cómo tú bendices cada casa donde se predica tu palabra. Padre, cómo cada casa donde se convierte en ese lugar donde las almas se convierten, donde los pecadores te conocen, será de gran bendición. No solamente, Señor, para la congregación local, sino para todo el territorio de Mosquera y de Funza. Padre precioso, oro por esa proyección, Señor, donde anhelamos, donde te pedimos, Padre, que nos abras puertas, para que en cada barrio, en cada urbanización de Mosquera, en cada cuadra de Mosquera y de Funza, haya un grupo bíblico, Señor. Padre, y que muchos pecadores te conozcan, Señor. Que uses cada grupo bíblico, Señor, para que muchas almas se arrepientan y vengan al conocimiento de Jesucristo el Señor. Úsanos, Señor, para predicar en los grupos bíblicos. Usa nuestras casas, para que en nuestras casas se predique tu palabra. Señor, nuestro anhelo es llenar a Mosquera y a Funza de la palabra y de la presencia de Dios. Padre, que tu palabra corra y tu nombre sea glorificado. Padre, que tu presencia descienda e inunde cada rincón de este territorio. Y todo este territorio sea transformado para la gloria, para la honra y la alabanza de tu nombre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso y eterno de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Puede sentarse. Así que el primer paso es que usted pregunte dónde hay un grupo bíblico y se integre a un grupo bíblico, asista. Vamos a ver cómo implementamos grupos bíblicos para jóvenes y para los adultos. Y que se integre a un grupo bíblico, asista. Es una horita. Va y es edificado en esa hora. Entonces hágalo. Y muy pronto, con la ayuda de Dios, esas oraciones que he levantado el Señor, dando, Señor, cada rincón de Mosquera y Funza, presencia de Dios. Y he estado orando estos días que he estado caminando. Entonces oro, Señor, en esta cuadra me gustaría ver un grupo bíblico, Señor. En esta manzana, en esta urbanización. Y ha sido un tiempo bonito de orar por todo Mosquera y ¿qué? Y Funza. Y sé que Dios lo va a hacer. ¿Y a quién va a usar el Señor? Levante su mano y diga: ¿a quién va a usar el Señor? Responda: ¿a quién va a usar el Señor? Duro, responda: ¿a quién va a usar el Señor? A ustedes los va a usar y también a mí. Ahí está la invitación. Se acerca, habla conmigo, con algunos líderes, intégrese en un grupo bíblico. Si de pronto usted vive en un sector
que no hay grupo bíblico, diga, abramos un grupo bíblico. Pero es que no reúne una cantidad de requisitos. No vamos a hablar de canto requisito para el anfitrión. Mire que en la estructura de grupo bíblico debe ser bautizado, terminar el discipulado 1, 2, 3, 4, 5, 6 y una cantidad de requisitos. No, vamos a ser más sencillos pero prácticos. No vamos a complicar lo que Dios estableció de manera sencilla y práctica. Sencillamente es que se disponga, abra la puerta, se disponga y Dios lo va a ¿qué? A usar para la gloria de su nombre. Bien, vamos a compartir los anuncios y a recibir la ofrenda y los diezmos en esta mañana.